Saludos amigos, sean bienvenidos a este último programa del mes de febrero con el que ponemos el broche a este mes en el que hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy para conocer a uno de nuestros sacerdotes diocesanos, que es director del Secretariado para las Relaciones Interconfesionales, es miembro de la Capilla Diocesana y también colaborador del Movimiento Jacuna en Toledo. Toda esta labor la compagina con su enfermedad y con su labor docente aquí en el Instituto Teológico San Ildefonso. Qué enfermo corazón que te dice que no, que da hasta 2000 vueltas sobre la razón, sufre la fricción entre el mundo y tu amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo. Soy Juan Manuel Uceta Ranilla, tengo 51 años, 27 años de sacerdote, 27 años y algún mes, y actualmente vicario parroquial de la parroquia de Santa María de Benquerencia de la ciudad de Toledo. Bueno, estamos en las pistas, en el patio del Seminario Mayor, porque aquí también usted es profesor, tanto del Instituto Teológico, de los seminaristas, como de Ciencias Religiosas, en la clase de Fenomenología. A ver, explíquenos esto, ¿qué materia da? Pues antes de la materia, a lo mejor porque va en conexión, en concomitancia, la tesis doctoral que me mandó don Antonio Cañizares hacer en Roma, que era sobre algún aspecto del Islam, sobre el pensamiento cristiano sobre el Islam. Entonces hice una tesis doctoral sobre ese tema y a la vuelta, que fue hace 15 años ya, a la vuelta me pidió que comenzara también las clases aquí, y va todo un poco en relación con las religiones en general, ¿no? Que es esta que ha citado, Fenomenología e Historia de las Religiones, luego otra que se llama Teología de las Religiones, a los alumnos del bienio de licenciatura, también otra que sería propiamente la materia de la tesis, Pensamiento cristiano sobre el Islam, y en Ciencias Religiosas, aparte del que repito, Fenomenología e Historia, como sí, ya bien sabes, aparte otra asignatura que es Diálogo Interreligioso y Ecuménico. Y la última, que ya sería un poquito más desconectada de todo este tema de las religiones, Teología Natural o Teodicea, que es la clase que ahora mismo estoy impartiendo en este cuatrimestre. ¿Y todo esto le lleva también, o es lo que provoca que se ha nombrado director del Secretariado para las Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Toledo? Exactamente, que estaba en Chozas de Canales hace ya pues 10 años, creo que son, y en ese título, que Relaciones Interconfesionales, comprende diálogo interreligioso y diálogo ecuménico, que son dos empeños de la Iglesia, sobre todo el Concilio Vaticano II hasta ahora, y que han insistido mucho los papas, la importancia de la Iglesia hacia afuera también, hacia el mundo de otros hermanos cristianos y otros creyentes de otras religiones. ¿Y cómo es su labor en este secretariado? Yo la conozco porque en alguna ocasión ha participado en mi programa de radio y ha compartido con los oyentes las distintas actividades, porque es un secretariado que tiene actividades de hecho, ¿no? Pero de cara a los que nos están viendo ahora, ¿para qué sirve este secretariado y cuál es su función? Yo lo divido la actividad como en dos dimensiones, una hacia adentro de la Iglesia católica, que sería, por ejemplo, la formación de los que van a ser sacerdotes, la difusión de estos temas en la familia diocesana, a través de los medios, como has dicho, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que celebramos todos, etcétera. O sea, es una serie de eventos así de cara, ya digo, a ir difundiendo esta dimensión de la vida de la Iglesia, como decía antes, tan querida por los papas y tan recomendada. Y luego una dimensión hacia afuera, que yo, así a manera de título, diría que es como relaciones públicas de la Iglesia en relación con creyentes de otras religiones y cristianos de otras confesiones. Aquí la realidad de la diócesis es muy sencillita, en otros sitios hay mucha más presencia de todos estos grupos, pero dentro de lo que podemos, pues sí que vamos teniendo actos, por ejemplo, con los cristianos ortodoxos rumanos, que tenemos 2 parroquias en la diócesis,
Con la comunidad judía, estos vienen de Madrid, porque aquí en Toledo no hay una comunidad estable. Y bueno, pues vamos tratando de caminar juntos, que es frase del Papa Francisco que adoptamos aquí en nuestro plan pastoral diocesano. Bueno, luego, aparte de eso, nos ha contado que es vicario en la parroquia de Santa María de Benquerencia, una parroquia que ya dimos a conocer cuando entrevistábamos a su párroco en el primer programa de esta temporada. Pero háblenos de cuándo llega a esta parroquia. Pues yo creo que hace 8 años, que ya bailan un poquito las cifras, 8 años. Estuve primero un año en la parroquia de San José Obrero, me trasladan desde, bueno, me voy remontando hacia atrás, Chozas de Canales, ahora si acaso cojo... Sí, luego nos habla de sus destinos anteriores. Sí, me traen aquí a San José Obrero un año, al año siguiente hay una necesidad que es atender o fortalecer la parroquia Santa María por circunstancias, ¿no? El párroco enfermo, el vicario parroquial era don Josemi, que era el secretario don Ángel Fernández Collado, y no puede a veces simultanear las dos tareas de estar con don Ángel y la parroquia, entonces bueno, pues deciden el que yo refuerce Santa María Benquerencia, y allí pues 8 años, estos últimos años, que es la parroquia donde más tiempo llevo, porque las otras han sido menos tiempo. ¿Y las anteriores? Bueno, pues salí del seminario año 96 y me mandan a la Puebla de Montalbán. Estuve solo 2 años, muy intensos, muy bonitos. Su primer amor, que todos nos dicen lo mismo. La primera parroquia, el primer amor de un sacerdote. Exacto. Y ahí valoro como dos aspectos, que es la compañía de los sacerdotes, párrocos que tuve uno cada año, don Antonio Díez y don Pedro Orcajo. Y luego además una parroquia de bastantes habitantes, con mucha actividad, mucha vida, y claro, saliendo del seminario viene muy bien porque entras ya en diversas dimensiones de la pastoral, y la verdad es que me hizo mucho bien. Pero, que también, si acaso hablaremos de esto, ¿no? Por tema de salud, el segundo año tuvieron que cambiarme de allí a un sitio más tranquilo, que fue parroquia de Santo Tomé, en Toledo, ¿sí? Con don Demetrio, actual obispo de Córdoba. Con él estuve 6 años, el párroco, yo vicario parroquial. Una parroquia, es verdad, pequeña, pero también con vida, y sobre todo el grupo de jóvenes que me he encargado, don Demetrio. Fue años también muy bonitos, de muchísimas experiencias muy interesantes. El estar con don Demetrio aprendí muchísimo, le debo muchísimo a don Demetrio. Y los 2 últimos años de la estancia en Santo Tomé, además comienza el proceso, el periodo de estudios, porque se abre el bienio de licenciatura en teología aquí en el Instituto Teológico, y al principio, ahora es todos los que terminan continúan esos 2 años del bienio, que en lo civil sería como un máster, ¿no? Bueno, pues entonces era más a dedo y me dijeron, ¿no?, que lo hiciera. De hecho, soy el primer licenciado del instituto, del bienio de Historia de la Iglesia, sí, de aquí, del Instituto Teológico. La primera tesina se defendió fue la mía. Y fueron ya los 2 últimos años de mi estancia en Santo Tomé, ese es el tema. Al terminar la licenciatura, defiendo la tesina y me envían a Roma a hacer el doctorado, como ya citaba antes. Allí fueron 3 años, un año residiendo en el Colegio Español y 2 años en la Iglesia Nacional Española. También interesantísimo. Bueno, Roma es una maravilla, la experiencia. Por ejemplo, el primer año coincidí con la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Wow. Estaba yo allí, ¿no? Y pudimos estar en la Plaza San Pedro, cuando la fumata blanca, cuando salió el balcón. Bueno, esas experiencias que quedan grabadas para siempre, ¿no? Aparte de cómo te da una visión de lo que es la Iglesia en el mundo, en España. Sí. Por la casa, por ejemplo, de Montserrat, pues pasaban un montón de obispos, Cardenal Rouco, como presidente de la Conferencia Episcopal, estaba cada 15 días allí, bueno, teólogos afamados también en España, o sea, que te da Porque si no, uno corre el peligro, don Juan Manuel, de pensar que su parroquia es la Iglesia, sí, y que empieza y acaba la Iglesia ahí. Puede ser, sí. Para un sacerdote. Sí. Una de las cosas que igual habrás escuchado, que tenemos mucha bendición de Dios en la diócesis de Toledo,
en muchos sentidos, ¿no? Tampoco, bueno, pues vamos a detenernos ahí a enumerar, pero que es una iglesia muy rica, muy bendecida. Bueno, pues esa expresión brilla más cuando ves otras realidades de otros lugares, que no quiere decir que sean peores, sino que son distintas, ¿no? Claro. Pero te hace apreciar, ¿no? Claro, mucho, mucho, pero te hace apreciar muchísimo lo que uno tiene aquí. Por ejemplo, ese detalle, ¿no? Y a la vuelta de Roma voy, ya lo decía también antes, a Chozas de Canales, en la zona de la Sagra. Ahí estoy 7 años y ahí es donde también empiezo la labor de docencia y la delegación de relaciones interconfesionales. La parroquia de Chozas, la verdad es que fue también toda una aventura. Fueron unos años preciosos, los únicos años que he sido párroco, el resto he sido vicario parroquial. Sí. Y fueron, ya digo, unos años preciosos de construir mucho la comunidad parroquial, de muchísima actividad, de mucha vida también. Tengo que agradecer muchísimo también a Dios la presencia que me regalaron las hermanas de la Fraternidad de Oropesa, estuvieron conmigo 5 años allí. O sea que bien, muchísimas cosas que pudiera contar de allí de Chozas. Y de nuevo, por temas de salud y porque han ido creciendo el número de asignaturas aquí, el reclamo, yo tenía que estar arriba, abajo, coche arriba, coche abajo, muy intenso. Y aparte las clases aquí en Ciencias Religiosas de Talavera, sí. Igual. Estuve también un tiempo en el CEU de San Pablo, en un máster de periodismo dando clases, o sea que, bueno, muchísimos reclamos. Y llega un punto en que la salud es escasa y don Braulio considera que me tiene que acercar a Toledo, a un sitio de nuevo un poco más tranquilo, para poder estar... Compaginarlo de manera más... Exactamente. Eso es. Bueno, y de Chozas al polígono, ¿no? Al barrio del polígono, San José y después Santa María de Benquerencia. Bueno, yo ahora le voy a pedir otro ejercicio y es que retroceda aún más en el tiempo y me hable de su vocación, de cómo surge. Bueno, pues yo soy natural de Mora de Toledo, el mejor pueblo de la diócesis, con permiso de Yepes. Con permiso de Yepes. y estamos en los años 84, 85, por ahí, cuando yo pues no considero que mi proceso sea extraordinario, ¿no? Que en muchos casos pues o muchos de los sacerdotes pueden verse retratados en esto que voy a contar. Una fe recibida en familia, incluso he sido monaguillo allí en el pueblo, a partir de la primera comunión hasta prácticamente el instituto. Participación de misa dominical, etcétera, pero una fe como infantil, ¿no? Y un Dios que está allí arriba en el cielo, nosotros aquí abajo, a nuestras cosas, etcétera. Y llega la adolescencia, que todo lo trastoca, también este aspecto de la fe, y lo que es muy importante en ese momento, la compañía, las amistades, ¿no? Y mi pandilla no eran de iglesia, no eran de fe. Y bueno, pues hacíamos nuestras cosillas, nuestras barbaridades, que bueno, vista a perspectiva de ahora, éramos no era nada, ¿no? Unos angelitos, pero yo considero que en ese momento pues sí que te descoloca, ¿no? Y en esa circunstancia traen a Mora una sucursal del Seminario Menor de aquí de Toledo. Marcelo abre allí la casa y comienza en el año 85. El primer rector, que era Antonio de Jesús, con 6 seminaristas que iban al instituto, pues organiza actividad de cara también al pueblo. Y yo lo tengo que decir así, porque es que es la pura realidad, convocaron un fin de semana de retiro o de ejercicios, pues, bueno, una especie de ejercicios, y yo me apunté por curiosidad, no porque supiera que era ejercicios espirituales ni nada, sino por ver aquello por dentro y conocer a los seminaristas y demás, ¿no? Pues como en todo pueblo hay una novedad, y todo el mundo se hace lenguas y entonces pues digo, pues yo me voy a enterar bien, ¿no? Y por curiosidad me apunto, sí. Y bien, pues ese retiro fue un antes y un después en mi vida de fe. ¿Cuántos años? Con 14, empezando el instituto. Porque recuerdo la primera meditación que dio
entonces Valentín Velasco, sacerdote de la diócesis que ahora está en Cáceres, ¿no? Que yo siempre que le veo le digo, te debo mi vocación y mi vida de fe, casi, ¿no? Bueno, entre otros. Qué bueno. Y la primera meditación fue el grito de tengo sed de Cristo en la cruz. Y cómo lo comentó, que ese grito no es de sed física, sino sed de amor. Y entonces era dicho a mí, cuando yo estaba viviendo de esa manera, Cristo desde la cruz me veía, le llegaba a mi vida, no es indiferente a nuestras cosas, le llega porque nos ama, y desde la cruz me gritaba que tiene sed de mi amor, de mi amistad, de que vaya a Él, etcétera, ¿no? Y aquello fue, pues, tipo San Pablo, camino de Damasco. O sea, fue un encontronazo muy, muy grande, muy precioso, muy luminoso, con Cristo vivo, resucitado. Ya no ese Dios que está allí arriba, ¿no? Sino alguien personal, cercano, que quiere esa proximidad, ese corazón a corazón conmigo, ¿no? Y de ahí pues vino después un proceso, un camino que fue poco a poco ir dejando atrás, soltando el lastre, por aquello que también decía San Pablo, comparado con Cristo todo lo estimo pérdida, basura. Yo lo que había vivido y estaba experimentando pues era una maravilla, y todo lo anterior que me dejaba vacío, que me dejaba seco, pues yo tenía muy claro que eso no era para mí. Entonces empecé a participar más de la vida del seminario menor, la misa, ratitos de oración que organizaban, bueno, también deporte, películas, un poco de todo, ¿no? Hasta el punto que después de tiempo me llamaban el seminarista externo, porque iba y venía. Mis padres consideraron que, ya llegando el momento de haber discernido la vocación y querer entrar al seminario, que en vez de entrar ahí, que estaba en la calle de al lado, que esperara a que llegara el seminario mayor y venir aquí a Toledo, ¿no? Bueno, en ese proceso pues hubo un momento también clave, que también lo tengo grabado como si fuera este instante, ¿no? Me recuerdo incluso el banco donde estaba sentado en la capilla, que fue mirando ese recorrido último de ese tiempo, cómo el Señor me había cambiado todo para bien, o sea, yo era inmensamente feliz, ¿no? Y bueno, y lo soy, ¿eh? Y entonces mirando hacia atrás, la pregunta, ¿no? ¿Me has cambiado la vida? ¿Qué quieres de mí? Y fue preguntar eso y venir la respuesta, sacerdote, ¿no? Y yo, se van a reír los telespectadores, pero en ese momento dije, no. No. O sea, que me cayó como una bomba. O sea, tan claro, pero no. No. Y entonces estuve, ¿por qué? Pues porque yo tenía mis planes de estudiar esto, aquello, tema arquitectura o dibujo, algo que tuviera que ver con el dibujo, porque me gustaba siempre mucho. Desde pequeñito había participado en concursos de pintura y en mi pueblo, la fiesta del olivo. ¿Y los había ganado? Los había ganado todos, sí. Y luego en el instituto las clases de dibujo técnico, vamos, con la gorra, o sea, y disfrutaba un montón. Entonces yo quería algo parecido, algo por ahí. Y luego, bueno, pues tema chicas, o sea, ya mirar relación con alguna chica, que no he tenido nunca novia, pero bueno, estás en ese momento de tontear, de tal, pensarlo eso, pues ese proyecto, una familia. Entonces yo estaba en eso y esto pues era truncarlo todo aquello. Con lo cual, ya digo, dije que no y me resistí unos meses. Yo cada vez que iba a la capilla, el Señor me lo sacaba el tema de nuevo, sí, que venga, que sí. Y yo decía, que dejo de venir, a rezar. Pero bueno, yo sabía que si dejaba de ir y de rezar, es que volvía a lo de atrás, que eso sí que era innegociable, ¿no? Lo de atrás ya quedó atrás. Y bueno, pues así, en esa batalla, ya llegó un momento en que me rendí. Y recuerdo de ese momento, o sea, yo todavía seguía interiormente como con desazón. O sea, vale, le he dicho que sí al Señor, pero esto es de locos, ¿eh? Y me recuerdo que en el instituto, una conversación con compañeros, y bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas a estudiar? Y me dicen, ¿y tú? Digo, yo, cura. Y se quedan todos así impresionados y me dice uno, bueno, si te gusta. Y yo diciendo para mí, si es que no me gusta, que es lo gordo. Es lo gordo. Digo, pero no lo digo, porque me va a decir que estoy loco, ¿no? Claro. Bueno, y entonces empecé a aprender a que me gustara lo que le gustaba el Señor para mí.
Bueno, y ahora no me cambio por nadie, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, pues ese fue como el germen. Luego llegó esto que comentaba, el momento de poder entrar en el seminario. Yo estaba muy arropado, muy acompañado por dos compañeros, concretamente, que estuvieron ahí en el seminario de Mora, y íbamos a clase juntos al Instituto Público, que eran don Raúl Muelas, sí, y don Álvaro García Paniagua, actualmente provicario general y rector del seminario. Íbamos los tres, ¿no?, en PAC. Ellos vienen para Toledo en el último año, en lo que entonces era COU, y yo me quedé solo, que eso lo único que hizo fue acrecentar mi deseo, porque me tocó ese último año de caminar contracorriente, porque el seminario, la propia palabra lo dice, es un semillero, es como un invernadero, donde tú estás ahí cuidado, protegido, se vive muy bien, tiene su sentido y su tiempo. Y claro, pues estar con un deseo de ser sacerdote en medio de un mundo que está en otras cosas, ¿no?, y muchos que te atacan, etcétera, pues hombre. Total, que ya después de COU fue cuando vine aquí al seminario, año 90, del 90 al 96. ¿Y de su estancia qué recuerda aquí en el seminario? Bueno, pues ahí, lo primero así en general, unos años felicísimos, felicísimos. Una comunidad muy numerosa, muy viva. Yo cuando entré creo que éramos como 140. Wow. Sí. Luego, bueno, pues ha habido su oscilación, pero gracias a Dios ahora estamos en torno a 80, no sé el dato exacto de este año, pero también una bendición de Dios inmensa, ¿no? Y un curso muy numeroso, éramos 30 o 29 el primer año. Luego, en los años de formación, pues algunos se fueron cayendo, otros fueron llegando, por ejemplo 3 compañeros de Puerto Rico. Bueno, pues un curso muy de miembros como muy distintos, pero que nos queríamos mucho, nos queremos mucho. Y bueno, nos llamaban, a lo mejor igual no tenía que decirlo, pero nos llamaban dentro del seminario los salvajes. Los salvajes. Sí, porque nos pusieron el primer año, sí, en un pasillo donde no había ninguna habitación de superior. Oiga, ningún formador, que ningún diríamos formador, ahora. Sí. Todas las demás tenían una habitación así entre las habitaciones de los seminaristas, esta no. Y dábamos una de las puertas al pasillo de los diáconos. Y entonces, bueno, pues hacíamos nuestras gamberradas y corríamos y gritábamos y demás, bueno. Y entonces una vez, en una de las ocasiones, salió un diácono enfadado porque estaba estudiando y tal. Y dije, es que de verdad, qué salvajes que sois, ¿no? Y ya se nos quedó aquello. Pero nosotros, el apodo de los salvajes. A mucha honra, mucha honra. No, un curso muy bonito. Tengo que dar muchas gracias a Dios por los compañeros, muchas gracias. Y bueno, eso como en general, un montón de anécdotas, un montón de experiencias, pero que quisiera subrayar una, que es la que me ha marcado, que luego si acaso comentaremos más a fondo más adelante, que fue entre el primer y segundo año, peregrinación a Czestochowa con la Jornada Mundial de la Juventud del 91. Y ya fui como seminarista, fuimos a integrarnos en los grupos para ayudar también. Y en ese viaje, bueno, aparte de todo lo que vivimos, que fue una maravilla, se me declaró una colitis ulcerosa, que yo creo que tenía síntomas ya en el primer año de seminario, pero no sabía yo identificar. Pero ya allí fue unos días durísimos, ¿no? Todas las JMJ, aunque luego una JMJ con una cosa así, pues... Claro. Uf. No, y aparte esta fue tremenda. Que luego todo eso se olvida, ¿no? De la JMJ que te queda, pues lo bonito, sí, ¿no? Y las penalidades pues ya se te olvidan, ¿no? Bueno, pues volví de la JMJ mal, con un proceso de diarrea, sangrados, etcétera, ¿no? Y a los 15, 20 días, justo además el día de mi cumpleaños, que es el 4 de septiembre, pues tuve una hemorragia muy fuerte, ya me llevaron aquí al hospital y estuve pues mes y algo ingresado, sin saber qué era, allí tratando de buscar qué pudiera ser, hasta que ya pues detectaron que era esto, colitis ulcerosa, una enfermedad crónica del intestino grueso. Y
esto me obligó a estar hasta prácticamente Navidad en casa en convalecencia, segundo año, y a la vuelta de la estancia... O sea, en casa, no en el seminario, en su no, casa, en mi casa, con sí, su familia. Eso es. Y a la vuelta, pues un poco de aprender a vivir con la enfermedad, pero como la duda de si con eso podía ser sacerdote. No sabía yo. Y en ese tiempo fue muy providencial, que me ha acompañado muchísimo, de mis amigos preferidos del cielo, el hermano Rafael. Porque, bueno, igual conocen los que estén escuchando el programa, pero él entra en la trapa y por tema de diabetes tiene que estar entrando, saliendo, hasta que al final fallece en la trapa de diabetes. Y todo lo que él cuenta de la vivencia de la cruz, de seguir al Señor así como enfermo, hay un texto muy bonito que dice: estás en tu enfermería, ves o escuchas pasar una multitud, te asomas y es Jesús, al que le siguen un montón de enfermos, necesitados, pobres. Dice, si vieras que te mira, con esa mirada que tiene, tan dulce, tan enamorada, y te dice, ¿por qué no me sigues? Dice, ¿qué le dirías? ¿Te seguirías si tuviera enfermeros, comodidad, etcétera? Dice, no, nada de eso. Dice, dejarías todo y te pondrías en la comitiva, pues cueste lo que cueste, ¿no? Siguiendo al Señor así, ¿no? Bueno, pues ya digo, pues fue el salvavidas que me echaron desde el cielo, ¿no? El hermano Rafael, y lo que me ayudó pues a seguir el camino ya marcado por la enfermedad. Y bueno, pues en ese recorrido llegamos al año 95, la ordenación diaconal, que así como sensación es como cuando uno se casa, porque uno puede pensar que los sacerdotes, el matrimonio, entre comillas, sería la ordenación de sacerdote. ¿De sacerdote? No, es el año antes, porque es pasar de seglar a allá el sacramento del orden y ya para siempre. Entonces el vértigo te entra de diácono. Fue en Navidad y ya el último año, yo por edad tenía que ordenarme en Navidad, llegó en ese tiempo don Francisco Álvarez, sustituyó a don Marcelo y determinó que no se daba dispensa de un año, que don Marcelo lo hacía, para ordenarte nada más terminar el seminario. Entonces, ¿qué suponía eso? Que íbamos a tener que estar un grupo al terminar el seminario como diáconos un año y pico en una parroquia, y bueno, eso fue un poquito de prueba, que cuando ya lo ves tan cerca pues te lo alejan, ¿no? Pero bueno, al final hubo movimiento de ficha y ya don Francisco volvió a convocar órdenes en ese tiempo. Nos ordenamos en septiembre, porque hubo una circunstancia que quiso don Francisco que se comenzara el año con el curso pastoral con una ordenación. Y ahí nos ordenamos 6 compañeros y nada, desde entonces 27 años, feliz, y lo que Dios quiera. De lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste, mi destino la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón. Los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable. Bueno, don Juan Manuel, en este mes de febrero comienza la campaña del enfermo, hasta la Pascua del Enfermo. El día 11 de febrero, con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra esta jornada mundialmente conocida por todos, y a lo largo del mes hemos conocido la labor de los capellanes en los hospitales, y también pues hemos conocido el testimonio de un sacerdote enfermo, ¿no?, que concretamente pues sufrió un ictus hace años. En su caso pues también queríamos entrevistarle en este mes de febrero porque usted vive una enfermedad, ¿no? Háblenos un poco de la historia de su enfermedad, que yo sorprendentemente en la entrevista anterior he descubierto que no es algo reciente, sino que quizá a lo mejor nos tenemos que remontar a cuando usted era un adolescente, ¿no?, o cuando empieza con esas hemorragias. Sí, bueno, soy paciente oncológico, se llama así, ¿no? Padezco de un cáncer de hace, vamos para 3 años, desde que empiezan los síntomas, que es en noviembre, diciembre del 2020,
hasta que ya me lo diagnostican en abril del 21. Y lo que comentabas era un peligro de la enfermedad que arrastraba desde el seminario, la colitis ulcerosa. Yo siempre digo que yo he sido un enfermo, siempre, y lo he visto como una vocación dentro de la vocación. O sea, la vocación al sacerdocio, luego el Señor marca como tu propio camino dentro del sacerdocio, y yo siempre pues he estado marcado por la enfermedad, ¿no? En ese momento era esta. Y bueno, pues el proceso, ya digo, es diagnóstico ya en abril del 21, pruebas más de diagnóstico, mayo, junio, todo el mes de radioterapia para reducir el tumor. El tumor originario era del colon y era, bueno, lo catalogan como un T4, que es el cáncer más grave, con metástasis en hígado y pulmón. Y entonces ya me dan la radioterapia y me operan a principios de septiembre, me extirpan el colon, tengo una ileostomía, una bolsa, y ya comienza un proceso de quimioterapia quincenal, que llevo en ella desde entonces, ya 2 años y pico, cada 15 días, 6-7 horas de quimioterapia por vena. Ahora, bueno, llevo un par de meses con pastillas para recuperar un poquito y volver a la carga, ¿no? Y luego, marzo del 22, me operan también el hígado para limpiarlo, que tenía 12 tumores desperdigados por el hígado, y otros 2, en principio, en los pulmones también. Los pulmones, bueno, eran pequeños, estaba la cosa serena, tampoco se consideró operar también. Y bueno, pues ese es digamos, el pronóstico, ¿no? Pronóstico malísimo desde el comienzo. El oncólogo pues se ha encargado de recordarme que la prevalencia de ese cáncer, como mucho, son 2 años, y además 2 años muy penosos, de muy poca salud. En mi caso, él me dice que lo mío no es normal. Yo le digo que aparte de su quehacer médico y las medicinas que tienen su efecto, hay otra medicina que es la oración de tantos, ¿no? Y bueno, dicen también que la actitud con que se lleva la enfermedad, que yo desde el primer momento, yo creo que fue una gracia de Dios, ¿no? Yo no he trabajado por vivirlo con positividad, con confianza en Dios, con una sonrisa. Es una de las cosas que todo el mundo me comenta, yo no lo hago posta, pero bueno, me sale natural, con una sonrisa. Y digo que es un don porque es esto, yo no he luchado por alcanzar esa forma esa actitud. Simplemente baila y déjate historias, aunque no tengas el control. Simplemente baila, pase lo que pase. Bueno, pues yo a Juanma le describiría sobre todo con la palabra de entrega, ¿no? Es como esa persona que hace vivo el ejemplo. Esas veces, tantas veces que hemos dicho que la mejor evangelización es un buen ejemplo, pues eso es Juanma, ¿no? Esa persona que el sufrimiento, pues eso, que el dolor, que la enfermedad lo ha sabido ofrecer de tal manera que ha sido un ejemplo no solo para los que tenemos la suerte de pues, confesar con él habitualmente o hablar con él, sino creo que para toda la diócesis, ¿no? Porque en ningún momento que se le ha visto o que has quedado con él para hablar o para tomar un café tenía apariencia de persona enferma, ¿no? Jamás, siempre con una sonrisa, siempre entregado a los demás. Entonces, bueno, pues para mí es eso, ¿no? Es un ejemplo perfecto de, pues eso, ¿no? de ese ofrecimiento, del sufrimiento y de esa entrega, ¿no? a lo que Dios le ha llamado, que es a salvar almas. Tu corazón, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas Y desde el primer momento un pensamiento que me abordó fue que el cáncer no me iba a vivir a mí, sino que yo iba a vivir con cáncer, que es distinto, ¿eh? Es una circunstancia, no es la esencia.
no fuera que hay veces que puede pasar, ¿no? Que te dicen la palabra cáncer y ya se acabó todo, y te hundes y ya cáncer, cáncer. Pues no, pues ahí está, y voy a vivir con él y voy a cuidarlo y atender, y si me condiciona, pues me condiciona, y si no, pues yo, mi vida es mucho más que esa circunstancia, ¿no? Ahora ahí en el altar se puede leer, aquí hay vida, pues a esa vida me refiero, a la que el Señor también me comunica para poder desarrollar actividad y tener vida. O sea, no es eso, una forma de estar como arrastra, sino con plenitud. Y yo pudiera decir que este tiempo lo estoy viviendo así, como una plenitud extraordinaria, como nunca en mi vida. O sea, estoy más vivo que nunca, aunque hay un cáncer, ¿no? Pudiéramos decir así. Y en ese proceso de cáncer hay como dos momentos que quisiera resaltar. Bueno, hay muchísimas anécdotas, instantes, pero quisiera resaltar como dos, ¿no? Uno, que el otro día hacíais el programa con don Jesús Robles en el hospital. Bueno, pues el Cristo del abrazo fue algo muy providencial que, decía antes, el diagnóstico viene en abril, en marzo, mes antes, hacemos un Vía Crucis en la parroquia con los jóvenes de Jacuna y quieren hacer, pues como han hecho aquí, ¿no? Adornar un poquito el presbiterio. Y entonces se les ocurre la idea de hacer un sudario al Cristo que preside el retablo, un sudario que suba y baje, ¿no? Y entonces me subo yo a la escalera, le dije el argumento, digo, es que no sé si el seguro de la parroquia os cubre, entonces por si acaso pues me subo yo. Y estando arriba, pues no sé, tuve como un movimiento, pues abrazar al Cristo. Me tenía a mi altura, le abracé, ¿no? Y me hicieron una foto de eso, Y entonces yo creo que el Señor me dijo, ¿quieres abrazar la cruz? Pues marchando una, ¿no? Y ahí vino en abril el diagnóstico. Entonces yo he vivido todo mi proceso desde ese momento que he visto como muy providencial. El Señor quería que le abrazara a Él en la cruz. En la estampita que se recoge en la capilla del hospital, que esa oración también la redacté yo, es como un retrato de mi experiencia de cruz. Cristo nos abraza a nosotros desde la cruz, nosotros le abrazamos a Él, no abrazamos un madero, digo ahí en la oración, sino a Él, que está en la cruz, ¿no? Y ese abrazo te faculta o te abre a vivir tu enfermedad también abrazando la enfermedad de otros, ¿no? Porque puede haber como una tendencia natural a cerrarte egoístamente en tu sufrimiento, tu cruz, tu problema, y yo, sin embargo, pues el Señor me da la gracia también de vivir como muy atento al sufrimiento de otros, específicamente o especialmente los enfermos de cáncer. Me ha ido poniendo al lado de muchos para dar una palabra... Muchas horas, ¿no? Claro, sí. Muy autorizada, ¿no? De uno que está como tú y yo no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, la luz que te da la fe, la vida que te da el Señor, si das esta cruz abrazado de Él, ¿no? Bueno, todo esto, ese momento, ¿no? Y entonces el Cristo en concreto en la capilla vino la cosa porque el primer viaje que hice después de una convalecencia grande primera fue a Lourdes, con la hospitalidad de Lourdes. Me pedía don Jesús Robles, pues vente, y así es un enfermo, pero que es sacerdote, ¿no? Y puedes hacer mucho bien, tal. Bueno, entonces yo había visto en una tienda de allí de Lourdes ese Cristo, pero yo lo buscaba tamaño usuario, es decir, para mí, pequeñito, ¿no? Que lo hay. De despacho. Sí, sí, y no lo encontraba. Entonces, recorriendo la tienda, vi el Cristo aquel y bueno, pues lo trajimos para Toledo, lo pusimos en la capilla porque igual que me había ayudado a mí esa luz de vivir la cruz así, desde esa perspectiva o esa luz del abrazo, pues entendía que le podría ayudar a todos los que están allí, en ese lugar, ¿no? Y luego otro momento también muy, muy importante, muy clave, fue peregrinación a Tierra Santa. Voy con Jacuna, con los mayores de Jacuna y con José Pedro Manglano, y llegó un momento como muy, muy bonito. Yo iba a esa peregrinación buscando el Calvario, llegar allí para rezar y por la cosa de la cruz que me está tocando llevar. Y bueno, y hubo, sin embargo, una sorpresa que fue en el río Jordán, porque, bueno, pues allí ya los que hayan estado en Tierra Santa y los que no, pues entenderán que uno llega allí y renueva el bautismo. Hacía buen tiempo, nos metimos en el agua, remangándonos,
y fueron pasando, los ibas echando al agua, tal. Y cuando ya vamos a terminar, me dicen, espérate, que hemos preparado algo. Y entonces leyeron el pasaje de Naamán el sirio, que fue al profeta Elías para pedirle la curación de la lepra. Y el profeta Elías le dijo, báñate 7 veces en el Jordán y quedarás limpio de la lepra. Entonces, después de la lectura, José Pedro Manglano me echó el agua 7 veces. Con agua y fuego me sellaste, mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón. Los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Soy nacido de lo alto, renacido en el Jordán. Bueno, pues se cumplió, porque a la vuelta del viaje me hicieron pruebas de cáncer y el cáncer había remitido. Llevaba una rachita, unos meses de actividad, había surgido un tumor nuevo, etc. Y a la vuelta pues había remitido, había desaparecido ese tumor y el oncólogo me decía, mire padre, yo con usted he renunciado a entender. Me dice así, yo riéndome digo, pues yo te lo explico, te lo explico. Pues había sido eso, ¿no? Un momento muy bonito, muy importante, ¿no? Bueno, pues son esas dos. Luego, personalmente, pues lo que hablaba, pues ha sido para mí una renovación, poder vivir este tiempo aprovechando mucho, porque claro, con esto no sabe uno cómo va a ser lo que venga, y entonces en este momento estoy bien, pues estoy aprovechando y estoy participando y pudiendo estar en muchos sitios, no buscado ninguno, sino que me vienen, me llaman, me buscan y yo pues voy diciendo a todo que sí. Y la gente incluso de la parroquia me dice, está ahora más activo que antes, ¿no? Y está que no se pierde una. Digo, pues eso se trata, para que cuando pueda llegar el momento, que tal vez llegue, de que ya no dé la salud para hacer así, pues pueda yo decir que me quiten la baila. Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar, que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la crota a cuestas no se tiene por qué notar, que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? No, es un regalo de persona, porque es que es una persona que transmite la sonrisa de Dios en persona, ¿no? Porque pues siempre está dispuesto, siempre te dice a todo que sí, nunca te dice que no, es pues eso, la mano de Dios, ¿no? O sea, siempre que necesitas ayuda, cualquier cosa, pues ahí está Juanma para ayudarte, y pese a todos los problemas, todas las adversidades que le vengan, pues siempre está ahí como para ti, ¿no? Para los demás, ¿no? Como que primero siempre son los demás y luego ya él. Entonces es un claro ejemplo de misericordia de Dios y, como decía antes, de sonrisa de Dios, ¿no? Porque siempre está con esa sonrisa, ¿no? Tendrá 1000 millones de problemas, pero es que él siempre te recibe pues con esa sonrisa, con esa alegría que tú pues muchas veces necesitas, ¿no? Baila y déjate historias, aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón. Y bien, entonces personalmente ya digo, pues me está ayudando. Pero yo veo una cosa, una experiencia que quisiera subrayar, que es en este tiempo la experiencia de iglesia, preciosísima, ¿no? Hay un versículo de Salmo 22 me ha dado muchísima paz, me ha dado mucha luz, que es cuando dice lo del buen pastor, Señor es mi pastor, nada me falta, y el versículo dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Es una experiencia que yo puedo decir que es así, que en el momento del sufrimiento, del padecimiento, el Señor está más con uno. Otra cosa es que a lo mejor yo no lo vea, pero sí que está, ¿no? Una experiencia profunda. Y una manera de llegar a esta convicción es que el Señor, para que tú experimentes su compañía, te envía a muchos, como mis enviados por Él, te los envía para que a través de ellos tú notes la compañía del Señor.
Antes de que nos hable de esa compañía, de ese acompañamiento, tanto de su familia de origen como de la familia que es la Iglesia, ¿no? A mí me gustaría destacar ese cambio de actitud. Antes, en la entrevista anterior, nos contaba que cuando estaba enfermo en el seminario, estudiando para ser sacerdote, pues llegó a pensar, bueno, es que a lo mejor esto me impide ordenarme sacerdote. Y ahora, sin embargo, está diciendo que desde la enfermedad está viviendo su plenitud sacerdotal totalmente, ¿no? Un cambio brutal. Sí, porque ¿en qué consiste ser sacerdote? No tanto en lo que uno hace, el activismo, ¿no? Lo de fuera, sino en lo que constituye el sacerdocio de Cristo, que es del que participamos, bueno, todos los bautizados por el bautismo, pero en concreto los sacerdotes como por el sacramento del orden, de una manera como más estrecha. ¿En qué consiste? En la ofrenda de la vida, en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y ese cumplimiento de la voluntad del Padre que vienen en ocasiones en situaciones difíciles, no es la pasión, por ejemplo. Al Señor le costó sudar sangre, abrazar la voluntad del Padre, pero luego llegó hasta el final, ¿no? Bueno, pues es esto lo que nos salva, el amor de entrega que acepta el plan del Padre, sea el que sea, momentos buenos y momentos malos. Y esto es lo que es redentor en Cristo, ¿no? Y en el sacerdote es lo mismo, que hace que colabore con la redención de Cristo, la ofrenda de su propia vida. En la ordenación nos ponen una patena con el cáliz y tal, y tú pones la mano encima, dice, recibe la ofrenda del pueblo de Dios que vas a realizar en el altar, medita esto y hazlo vida. O sea, no es que yo estoy ahí de figurino prestándole una voz a Cristo, sino que el sacerdote ha de identificarse con lo que está sucediendo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Yo me acuerdo de un momento muy intenso en la convalecencia primera, 3-4 días después de la primera operación, ver la tele, la misa en la tele, y llegar las palabras de la consagración y yo decirlas con el sacerdote que estaba en la tele, ¿no? Y me acuerdo que me emocioné, porque esas palabras en ese momento, yo no lo sé, pero son la vez que con más realidad lo he dicho, más de corazón. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se derrama en la cama del hospital, ¿no? Y entonces, mi manera de ser sacerdote, el Señor, pues en su providencia, pues ha determinado que sea en esta circunstancia. No tanto, ya digo, lo externo, sino así. Bueno, dice que se ha sentido muy acompañado, que bueno, antes hablábamos a micrófono cerrado pues de que los milagros existen, ¿no? Y su oncólogo debe estar imaginándoselo también, ¿no? Por todo, por cómo se está sucediendo todo, ¿no? Toda la enfermedad. Pero bueno, detrás hay mucha gente rezando. La Iglesia es así y yo entiendo pues que también ha contado con el apoyo de su familia de origen. Hay un momento que a mí me gustaría destacar y es cuando usted celebra los 25 años como sacerdote, que además creo que no los pudo celebrar en su momento, cuando le correspondía, sino que lo pasó al mes de septiembre. Y, un año después. O un año después, o sea, cuando me tocaba fue a los 20 días de la primera operación. Eso es. Entonces lo celebré en el comedor de casa, sí, con los míos, con mi familia. Y allí, pues, un año más tarde fue en Santa María de Benquerencia, que nos invitó, y allí bueno, pues pudimos estar disfrutando, ¿no? de esa celebración. Y hubo algo que usted dijo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? En la homilía, bueno, pues ante la circunstancia de su enfermedad, allí toda su familia, 25 años, 26 ya de sacerdote, dijo muy contenido y muy emocionado que lo que más le dolía de todo era lo que estaban sufriendo sus padres por su enfermedad. Su familia. Exacto. Hábleme de cómo le ha acompañado, cómo le está acompañando. Esta mañana no hemos dado el dato, soy el tercero de 4 hermanos y tengo 11 sobrinos también. Bueno, esa es la familia. Y bueno, pues como todas las familias ha sido el cauce querido por Dios para yo conocerle, amarle, para ser quien soy. Estoy agradecidísimo. Y en este último... esta última circunstancia de mi itinerario, pues he notado cómo esto nos ha unido muchísimo y luego tiene la contrapartida esta que hablábamos, que por esa unión y ese amor, pues padecen conmigo. Yo al final, pues yo le he entregado mi vida al Señor
y ya está, y le pertenece, y él puede venir a buscarla cuando quiera. Y yo desde el primer momento he vivido esa perspectiva con alegría. O sea, me acuerdo de los primeros instantes de darle vueltas a la frase del Evangelio, que viene el esposo, salid a recibirlo. Y yo, contento, gozoso, digo, ya viene, ¿no? Digo, y además me avisa. Pues ponía la comparación de cuando te dicen que van a hacerte visita a casa, ¿no? Pues el que más, el que menos, limpia un poco, ordena, ¿no? Para que esté un poco decente aquello. Pues yo decía, pues qué bien que el Señor viene y me dice, que voy. Y me da tiempo un poco a prepararme. ¿No? Bueno, pues eso, yo eso lo vivo así. Digo, pero claro, ya no soy yo el dueño de cómo lo viven los demás, que es muy natural que lo vivan con mucho dolor y mucha incertidumbre y mucho deseo de que esto sea como un mal sueño, que pase y que, bueno, en fin. Entonces eso, claro, yo no soy dueño, yo trato de ayudar, rezando muchísimo por ellos, alguna vez le digo alguna cosita, etcétera. Bueno, creo que a lo mejor mi forma de vivirlo, yo creo que también les puede estar sirviendo para ellos. Ayuda. Llevarlo, sí, etcétera. Pero bueno, y nada, yo lo he dicho, pues agradecidísimo al Señor por esta familia. Y junto con esta familia, carne y sangre, pues tantísimas otras, ¿no? Tanto personas particulares, yo ahora quisiera recordar también, por ejemplo, a quienes han sido mis padres espirituales, ¿no? Antonio de Jesús, primeros años, y el padre Mendizábal, más de 25 años. He estado con él dirigiéndome, me ha hecho un bien enorme, grandísimo, ¿no? Luego, pues, realidades de personas también singulares. Todo este tiempo, por ejemplo, simplemente una anécdota, ¿no? Veo a una niñita en un encuentro de familias en verano y viene una niñita que es para comérsela, ¿no? con dos kikis, ¿sí? Y viene todo corriendo con una sonrisa enorme y dice, ¿tú eres Juan Manuel? Digo, sí, soy Juan Manuel. Pues yo rezo por ti todas las noches, porque resulta que su padre es hermano de un sacerdote y este sacerdote les dice, mirad, hay un sacerdote enfermo y tal, rezad por él. Y entonces venía toda contenta a conocer por el que estaba rezando. Mira, yo, claro, te derrites, ¿no? Detalles de estos, un montón, muchísimos. Bueno, pues aparte de lo individual, todo lo que ha sido en mi vida, la presencia de otras familias, la gran familia de la Iglesia, pero en concreto, por ejemplo, el movimiento Getsemaní, yo empecé allí y mi itinerario con el Señor, pues les debo inmenso, infinito, ¿no? Otras realidades de Iglesia, por ejemplo, pues JRC, Santa María de los Pinos, Peregrinos de María, Acción Católica, Hospitalidad de Lourdes. O sea, todos los años que he ido viviendo me he ido poniendo al lado de todas estas familias. Entonces yo, aparte de ser diocesano, pues es verdad, pero como que me encaja muy bien lo que son espiritualidades, carismas, familias más concretas, en las que uno conoce, ama al Señor, va adelante, ¿no?, en la vida cristiana, ¿no?, para enriquecimiento de los miembros y de toda la Iglesia, ¿no? Eso, y tengo también que dar gracias a Dios. Dentro de esa iglesia no nos podemos olvidar de la capilla diocesana. La capilla diocesana, sí, es que iba a lo de la último, que es miembro Hijacuna. Exacto. Esto que enumeraba ha sido los años de paso por parroquias que antes, en la entrevista anterior, hemos citado, pues todas estas realidades de iglesia. Y ahora últimamente, como aparte la parroquia también, que la parroquia de Santa María en Querencia, esto lo dice don Alfonso, y es verdad, es una gran familia. Y yo estoy a gustísimo y quiero muchísimo a los miembros de la parroquia, ¿no? Pero luego, en esa modalidad de grupo más concreto, pues estas dos realidades, ¿no? Por un lado, la capilla diocesana. Yo conocí a Javier Moreno de hace muchísimos años y me comentó cuando se empezó, los primeros años, mira, estamos con este proyecto, etcétera, estaría estupendo si te pudieras acercar. En ese tiempo estaba yo en Chozas y con clases y tal, y era imposible. Pero pues los caminos de Dios me cambian a la parroquia de Santa María, que es donde ensaya la capilla diocesana. Y entonces ahí es donde ya puedo integrarme, ¿no? En la capilla diocesana mi labor es, bueno, aparte de que canto, la voz de bajo, saludo a mis queridos compañeros de la cuerda de bajos,
pues que son una maravilla. Tenemos como un pique, pero de broma, ¿no? Con los tenores, ¿no? Ahí nos tiramos pullitas en los ensayos y demás, nos pasamos muy bien. Bueno, pues aparte de esto, pues mi labor es el acompañamiento espiritual, pues aportar en lo que es la labor de evangelización, por ejemplo, las modalidades de concierto-oración que tenemos, pues yo estoy ahí participando en la redacción de los guiones, la elección de los repertorios, etcétera. Luego ya más en concreto, pues en las celebraciones que participamos, pues si alguien necesita confesar, o gente de la capilla que comenta conmigo situaciones de su vida, o sea, es muy bonito. Y lo incluía como familia porque lo es verdad que es un coro, pero da gusto el juntarnos, lo que disfrutamos, el sentido de familia, ¿no? Y es una bendición de Dios, ¿no? Y quisiera en este momento pues también darle gracias a Dios por esto. Y por último, decíamos también el movimiento de Hakuna, ¿no? Si tuviera que hablar de Hakuna, pues es ineludible hablar de Rebeca Teijeiro, ¿no? Que es el alma mater de Hakuna aquí en Toledo. Hakuna es verdad que surge hace como unos 10 años, la JMJ de Río de Janeiro, pero esto en Madrid. Pero aquí, en concreto, empezamos en el año 19, el año antes de la pandemia, y por mano de Rebeca. Rebeca tiene un proceso de conversión maravilloso, una cosa espectacular. Yo tengo el privilegio de ser el que la acompaña en ese proceso y ella tiene como un deseo muy grande de dar al Señor, de evangelizar. Y entonces dinamiza una Pascua juvenil en Santa María de Enquerencia, ese año 2019, y aquello es una preciosidad, fue una Pascua preciosa. Al terminar, se juntan los jóvenes para ver cómo darle continuidad a lo que habían vivido en la Pascua. Yo estaba unos días de descanso y recibo una llamada. Oye, que ya está, que lo que vamos a hacer es traer Hakuna. Yo no había oído hablar nunca de Hakuna, y digo, y bueno, ¿y eso? Ya me cuentan, ¿no? Pues porque es que hemos estado preguntando y lo que más nos convencen es que es una familia eucarística. Pues se define así Hakuna, ¿no? Familia eucarística. Lo dijo el Papa Francisco en un viaje de los que ha tenido Hakuna a Roma. Y entonces una familia eucarística. Y esto que la Eucaristía sea el centro, pues es lo que nos ha convencido del todo, ¿no? Bueno, pues se van a hablar con José Pedro Manglano, el sacerdote lo funda, cómo lo verían a los que estuvieron allí de entusiasmada Rebeca, que esto era abril y en mayo estábamos empezando las horas santas. Hay una primera hora santa que vino él, José Pedro Manglano, se llenó la iglesia, para sorpresa, porque había sido difusión pues sencilla por WhatsApp, de boca a boca y así. Se llenó la iglesia y desde el primer momento pues una vida, esto es lo que decíamos del letrero, sí, una vida desbordante. Ese sufrimiento es por amor, el dolor es diferente, entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios para mí un ejemplo de entrega tremendo, tremendo porque siempre es el raro ejemplo de la persona que ante la adversidad siempre está sonriendo y siempre está contenta. Y es como un ejemplo de persona que, independientemente de lo que la vida le va dando, sea malo, sea bueno, siempre está feliz por lo más importante que es Dios. Y yo creo que eso es lo que siempre cuando ayuda en Hakuna, cuando ayuda a los jóvenes, cuando me ayuda a mí, pues es lo que nos transmite. Lo más importante es Dios y eso es lo que no varía. El segundo puede ser el último, es la hora de levantarse, vive derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve, busca creatividad, lo terrenal puede esperar, recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar. Viene la pandemia, tenemos que parar, a continuación viene mi cáncer, tengo que estar un tiempo en dique seco. Cuando vuelvo a estar activo, pues ya se ha diversificado las horas santas. Ahora mismo, por eso estamos aquí en la parroquia del Buen Pastor, es una de las 5
que hay todas las semanas en la ciudad de Toledo, 5 horas santas. Los lunes aquí, los profesionales, los martes en las angélicas, los matrimonios, se llama Frontera, los jueves en las oblatas, en el polígono, los senior, los mayores. En la parroquia Santa María de Benquerencia ha quedado el grupo de universitarios los viernes, y los sábados en la parroquia San Julián los adolescentes, que los llamamos guardians, la terminología que usa también Hakuna. Bueno, pues yo ya cuando llego, lo dicho, hay toda esa proliferación de vida y de realidades. En todas las horas santas, a ver, no cuenta el número, pero es verdad que hay mucha sed y el Señor está haciendo cosas muy bonitas, los que participan. Y yo mi labor en todo esto, sobre todo, es un poco pues el acompañamiento más espiritual, diríamos así. Está nombrado como conciliario Óscar Torres, y yo sobre todo pues es esto, ir en las horas santas pues ofreciendo para confesar, para hablar. Y luego mi vinculación también es a nivel ya más de Hakuna general, ¿no? En concreto, en este curso, don José Pedro Manglano me pidió que colaborara en dirección espiritual y confesión en el estudio, que es la casa principal de Hakuna en Madrid, y estoy yendo cada 2 semanas, etcétera, pues allí a atender. Y luego, aparte, pues los grandes momentos del movimiento a nivel, ya digo, global, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, hemos estado en Denia, en Alicante, una reunión de 650 de los que están más vinculados a Hakuna, que se llaman pringados, ese es el término, ¿no? Bueno, yo mismo pues hice ese paso este año pasado, ¿no? Me lo indicó también don Francisco, que sería muy bueno para aquí el grupo en la diócesis, y nada, di ese paso de una vinculación más estrecha con el movimiento. Y ahora tiene previsto viajar a México con ellos. Sí. Cuéntelo también. Eso es. Pues la primera semana de marzo hay el primer encuentro de todos los jóvenes de Hispanoamérica en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Hay un montón de países de Hispanoamérica donde se ha extendido Hakuna, y van a tener primer encuentro de toda América allí. Y vamos a ir a participar. Sí, sí. Y en concreto, bueno, pues ya personalmente, ¿qué me ha aportado Hakuna en todo este itinerario mío, sacerdotal, en concreto de enfermedad? Pues yo como que remarcaría 2 cosas, ¿no? Lo que hablaba de la ofrenda de la vida, si el centro es la Eucaristía, Cristo en la Eucaristía, su actitud es esta, de entregarse. Toma y come, esto es mi cuerpo, es la perpetuación del sacrificio del altar en el sagrario y en la adoración, ¿eh? Así lo marcan mucho los documentos de la Iglesia, que quiere que esté vinculado la Eucaristía con la adoración, ¿no? Entonces el poder tener tanta posibilidad de horas santas, de estar delante de Cristo en la Eucaristía, lo vemos en los chicos, que les hace un bien enorme, en mí también, puedo decir que me hace un bien enorme poder estar así, ¿no? Y luego una clave de Hakuna es una presentación muy positiva de la vida cristiana, no tanto de normas para hacer, sino sería como vivir la vida resucitada, la que Cristo nos ha alcanzado en las realidades cotidianas, ¿eh? Y entonces hay una expresión que es vivir disfrutones, ¿no? Disfrutando mucho. Y es verdad que Hakuna lo que me ha aportado es poder vivir mi propio sacerdocio y diversos aspectos de mi vida, y lo que voy pudiendo participar y vivir en todos estos últimos meses, pues con una plenitud y una alegría y un gozo, disfrutando muchísimo, muchísimo. Y ya digo, esto pues también se lo debo a Hakuna, ¿no? Y por último, pues el poder, mi sacerdocio, dar la frase que decía ya antes, ¿no? Lo que he recibido os lo doy, no tengo oro ni plata, lo que tengo os lo doy. Pues poder darme como sacerdote en esta realidad de iglesia, porque los jóvenes que participan, bueno, los jóvenes también, pues una característica es que tienen un deseo de Dios inmenso y lo viven todo con una frescura y una inocencia, diríamos así, preciosa, maravillosa. Yo cada vez que vengo de Madrid del estudio, vengo lleno, vengo feliz, ¿no? Y le doy también muchas gracias a Dios por ello. Don Juan Manuel Uceta, con toda el alma, gracias. Nada.